Bienvenidos un día más, una semana más, a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, la farándula y sobre todo, los dramas más jugosos. Espero que estén listos y bien cómodos porque hoy nos vamos de viaje, pero no un viaje cualquiera, no, nos vamos a Turquía. Sí, señoras y señores, preparen sus turbantes imaginarios porque hoy vamos a destapar la olla a presión de los escándalos que han sacudido a la industria turca de la televisión. Porque sí, detrás de esas novelas llenas de amor, pasión y paisajes idílicos, se esconden historias mucho más oscuras, protagonizadas por nuestros actores favoritos, o no tan favoritos después de lo que les voy a contar. Vamos a hablar de comportamientos problemáticos, de controversias que han incendiado las redes sociales, de acusaciones impactantes y, en definitiva, del lado menos glamoroso de algunas de las estrellas más brillantes de Turquía. Porque, como bien sabemos, hasta la estrella más luminosa tiene su lado oscuro. Y antes de que empecemos a desgranar todos estos bombazos, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí siempre les traigo la información más fresca, más jugosa y por supuesto con mi toque personal. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí vamos a empezar. En el mundo del entretenimiento y especialmente en Turquía, donde las telenovelas tienen una popularidad arrolladora, las figuras públicas están constantemente bajo el microscopio. La presión de la fama, el dinero y las expectativas del público pueden llevar a situaciones límite, y algunas estrellas turcas han tropezado, y vaya que han tropezado, de manera espectacular. Vamos a empezar hablando de un caso que realmente conmocionó al país y que involucró a un actor cuyo nombre era sinónimo de galán y seductor, Mehmet Akif Alakurt. Seguro lo recuerdan por novelas como Sila o Adanal. Era un actor que en su momento tenía el mundo a sus pies. Sin embargo, su carrera se vio empañada, y prácticamente destruida, por una serie de comportamientos misóginos y declaraciones polémicas que salieron a la luz. A través de sus redes sociales, Alakurt compartió opiniones extremadamente machistas y denigrantes hacia las mujeres, llegando incluso a justificar la violencia de género. Sus palabras fueron tan hirientes y provocadoras que desataron una ola de indignación masiva en Turquía y en otros países donde sus novelas eran populares. No solo eso, sus comentarios generaron debates encendidos sobre el papel de la mujer en la sociedad turca, un tema ya de por sí delicado y complejo. Organizaciones de defensa de los derechos de la mujer alzaron la voz, exigiendo una disculpa pública y acciones concretas para reparar el daño causado. Incluso se presentaron denuncias formales ante las autoridades, buscando que se le responsabilizara legalmente por sus declaraciones. El impacto fue devastador. No solo perdió contratos y oportunidades laborales, sino que también fue repudiado por gran parte de la industria del entretenimiento y por el público en general. Firmas de publicidad retiraron su imagen de campañas, proyectos cinematográficos fueron cancelados, y su presencia en eventos públicos se hizo prácticamente imposible. Su nombre, antes sinónimo de éxito y carisma, se convirtió en un símbolo de misoginia y machismo. Aunque intentó defenderse argumentando que sus palabras habían sido sacadas de contexto, el daño ya estaba hecho. La imagen de galán romántico que había cultivado durante años se desmoronó en cuestión de días, revelando una faceta mucho más oscura y perturbadora. La controversia incluso escaló a nivel internacional, con medios de comunicación de otros países haciéndose eco de sus declaraciones y criticando su comportamiento. Su caso sirve como un claro ejemplo de cómo las figuras públicas, especialmente aquellas con una gran influencia en la sociedad, deben ser conscientes del poder de sus palabras y del impacto que pueden tener en la percepción pública. La misoginia y la apología de la violencia de género son inaceptables, y la sociedad turca, cada vez más consciente de estos problemas, no está dispuesta a tolerar este tipo de comportamientos. Alakurt, de un día para otro, se convirtió en un paria dentro de la industria que lo había encumbrado. Su legado quedó manchado para siempre, una advertencia para otros actores sobre las consecuencias de no medir sus palabras y acciones. Este incidente también abrió un importante diálogo sobre la responsabilidad social de las celebridades y la necesidad de promover valores de igualdad y respeto en la sociedad. La polémica generada por Alakurt obligó a la industria del entretenimiento turca a reflexionar sobre sus propios estándares y a tomar medidas para prevenir futuros incidentes similares. Ahora, cambiemos de tercio y vayamos a un escándalo que involucró a otra figura muy popular, aunque esta vez no se trata de misoginia, sino de problemas con la ley y un estilo de vida poco ejemplar, Kenan Imirzalıoğlu. Sí, el mismísimo Mahir Karadekaray, el actor que conquistó a millones con su carisma y su talento.
¿Quién diría que el justiciero de la pantalla se vería envuelto en un lío tan grande? En 2013 İmirzalıoğlu fue arrestado junto con otros actores y personalidades de la farándula turca bajo sospecha de posesión y consumo de drogas. El escándalo fue mayúsculo, ya que Kenan era considerado un modelo a seguir por muchos jóvenes. Las imágenes del actor esposado, entrando a la comisaría, dieron la vuelta al mundo. Los titulares de los periódicos y los programas de televisión no hablaban de otra cosa. Kenan İmirzalıoğlu, de héroe a villano, la caída de un ídolo, escándalo de drogas sacude el mundo del espectáculo. La noticia se propagó como la pólvora en las redes sociales, generando una avalancha de comentarios y reacciones de todo tipo. Aunque finalmente fue absuelto de los cargos de tráfico de drogas, el juicio dejó una mancha imborrable en su reputación. Reconoció haber consumido drogas en el pasado, pero negó cualquier implicación en actividades ilegales. A pesar de la absolución, la opinión pública se dividió. Algunos lo apoyaron argumentando que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, mientras que otros lo criticaron duramente, considerándolo un mal ejemplo para la juventud. La controversia incluso afectó a su vida personal, con rumores de crisis en su relación y presiones familiares para que cambiara su estilo de vida. Este caso nos recuerda que la fama no exime a nadie de cumplir con la ley y que las figuras públicas deben ser conscientes de su responsabilidad social. El consumo de drogas es un problema serio que afecta a todas las capas de la sociedad, y cuando una figura pública se ve involucrada en este tipo de escándalos, el impacto puede ser devastador, especialmente entre los jóvenes que lo admiran. La lección aprendida por İmirzalıoğlu fue dura y costosa, pero también sirvió como una advertencia para otros artistas sobre los peligros de dejarse llevar por los excesos y las tentaciones del mundo del espectáculo. Después de este incidente, Kenan se enfocó en reconstruir su imagen, participando en campañas de prevención contra el consumo de drogas y promoviendo un estilo de vida más saludable. Su carrera logró recuperarse, pero la cicatriz de aquel escándalo siempre estará presente en su trayectoria. Pero la cosa no termina aquí. Porque en Turquía, como en cualquier otro lugar, los problemas de pareja también pueden convertirse en escándalos públicos de proporciones épicas. Y uno de los casos más sonados en este sentido fue el divorcio entre Tuba Büyüküstün y Onur Saylak. Prepárense para el drama, mis chismosos. Tuba Büyüküstün, conocida por su papel en novelas como Así y 20 Dakika, era considerada una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía. Su matrimonio con Onur Saylak, también actor, parecía un cuento de hadas. Eran la pareja perfecta, padres de dos hermosas gemelas, y su relación era envidiada por muchos. Sus apariciones públicas siempre estaban llenas de amor y complicidad, proyectando una imagen de armonía y felicidad. Eran la pareja dorada de la televisión turca, un ejemplo a seguir para muchos de sus seguidores. Sin embargo, en 2017, la noticia de su divorcio sorprendió a todos. Los rumores sobre infidelidades por parte de Tuba con el director de fotografía Umut Virgen no tardaron en aparecer, alimentando un escándalo mediático que duró semanas. Revistas del corazón publicaron fotos comprometedoras, supuestos testigos revelaron detalles íntimos de la relación, y programas de televisión se dedicaron a analizar cada gesto y declaración de los involucrados. La vida privada de Tuba y Onur se convirtió en un circo mediático, con todos los focos apuntando a su ruptura. Aunque Tuba y Onur nunca confirmaron públicamente los motivos de su separación, las especulaciones sobre la infidelidad de la actriz fueron la comidilla de todos los programas de chismes y revistas del corazón. La presión mediática fue tan intensa que ambos se vieron obligados a restringir sus apariciones públicas y a proteger a sus hijas de la vorágine informativa. El divorcio no solo afectó su imagen pública, sino también su vida personal, generando tensiones familiares y dificultades para establecer una nueva relación. El divorcio de Tuba Büyüküstün y Onur Saylak nos muestra que, detrás de la fachada de perfección que a menudo vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación, las relaciones de las celebridades son tan complejas y vulnerables como las de cualquier otra persona. La presión de la fama, los horarios de trabajo exigentes y la constante exposición mediática pueden poner a prueba cualquier matrimonio, incluso aquellos que parecen más sólidos. Este caso sirve como un recordatorio de que el amor y el compromiso requieren esfuerzo, dedicación y, sobre todo, privacidad. La intromisión de los medios y la exposición constante pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Y hablando de relaciones tormentosas, no podemos dejar de mencionar el caso de Deniz Akr, conocida por su papel en Yaprak Dökümü.
Denise ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones debido a su temperamento explosivo y a su comportamiento en público. Esta mujer sí que sabe cómo generar polémica. En 2018 fue acusada de insultar a un grupo de mujeres con velo en un café de Estambul. Según los testigos, Denise se habría dirigido a ellas con comentarios despectivos y ofensivos, provocando un altercado que terminó con la intervención de la policía. La acusación generó una ola de indignación en la sociedad turca, especialmente entre los sectores más conservadores. La controversia se intensificó cuando se difundieron vídeos y audios del incidente, aunque la calidad de las grabaciones no permitía confirmar con certeza las palabras exactas de la actriz. Aunque Denise negó las acusaciones, afirmando que todo había sido un malentendido, el incidente generó una gran controversia y desató una campaña de boicot en su contra. Muchas personas la acusaron de intolerancia religiosa y la criticaron por su falta de respeto hacia las mujeres con velo. La polémica incluso afectó a su carrera, con peticiones para que fuera retirada de proyectos televisivos y teatrales. Este caso nos recuerda la importancia de la tolerancia y el respeto hacia todas las personas, independientemente de su origen, religión o forma de vestir. Los comentarios discriminatorios y ofensivos no tienen cabida en una sociedad civilizada, y las figuras públicas deben ser especialmente cuidadosas con sus palabras y acciones, ya que tienen una gran influencia en la opinión pública. El incidente protagonizado por Denise Akre evidenció las tensiones existentes en la sociedad turca entre diferentes visiones del mundo y la importancia de promover un diálogo constructivo basado en el respeto y la comprensión mutua. Y para cerrar con broche de oro, aunque quizás no tan dorado, quiero hablarles de un caso que involucra a un actor que parecía intocable, un ícono de la masculinidad y el talento, Özkan Deniz. Agárrense porque esta historia es fuerte. Özkan Deniz, conocido por sus papeles en novelas y películas románticas, fue acusado por su exesposa, Feyza Aktan, de violencia doméstica y abuso psicológico. Las acusaciones que salieron a la luz tras su divorcio pintan un retrato muy diferente del galán que todos conocemos. La imagen de Özkan Deniz como un hombre sensible y romántico se desmoronó ante la crudeza de las acusaciones de su exesposa. Según Feyza, Özkan la habría sometido a maltratos físicos y emocionales durante su matrimonio, llegando incluso a amenazarla y a controlarla de forma obsesiva. Las acusaciones fueron impactantes y generaron una gran controversia en Turquía. Organizaciones de defensa de los derechos de la mujer se manifestaron en apoyo de Feyza, exigiendo una investigación exhaustiva y una condena ejemplar para Özkan Deniz. Aunque Özkan negó rotundamente las acusaciones, el caso está siendo investigado por las autoridades y ha dañado seriamente su imagen pública. Muchas personas lo han acusado de hipócrita, señalando que sus papeles de hombre romántico y sensible contrastan con el presunto comportamiento violento que le atribuye su exesposa. La controversia ha afectado a su carrera, con proyectos cinematográficos y televisivos suspendidos a la espera de que se aclare la situación legal. Este caso nos recuerda que la violencia doméstica es un problema grave que afecta a mujeres de todas las edades y condiciones sociales. Y que lamentablemente a menudo se esconde detrás de la fachada de perfección que vemos en los medios de comunicación. Es importante que las víctimas de violencia doméstica denuncien a sus agresores y que la sociedad en su conjunto condene este tipo de comportamientos. La denuncia de Feyza Aktan ha abierto un debate crucial sobre la necesidad de visibilizar la violencia de género y de proteger a las víctimas. Y bueno, mis chismosos, hasta aquí llegamos con este recorrido por los escándalos más sonados de la farándula turca. Como ven, detrás de las luces, las cámaras y el glamour, se esconden historias mucho más complejas y a menudo dolorosas. Hemos visto casos de misoginia, consumo de drogas, infidelidades, intolerancia y violencia doméstica. Todos ellos nos recuerdan que las figuras públicas son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, y que la fama no las exime de cumplir con la ley y de actuar con responsabilidad. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que mi intención no es juzgar a nadie, sino simplemente informarles sobre los escándalos que han sacudido a la industria del entretenimiento turco. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron estos escándalos? ¿Cuál les sorprendió más? ¿Creen que las figuras públicas deben ser más responsables con su comportamiento? Quiero saber su opinión. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo.
Recuerden que aquí siempre les traigo la información más jugosa, más fresca y por supuesto con mi toque personal. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.